Entonces, a partir de esa información, pues hemos venido desarrollando diferentes programas como este, ¿cierto? Y bueno, diplomados que se hacen también en estas instalaciones, ¿no? Bueno, entonces teniendo claros estos objetivos, pues vamos a hablar precisamente acerca de el comportamiento y cómo poderlo modificar con el fin de que el nivel de desempeño en las organizaciones en el tema pueda mejorarse, ¿vale? Bien, ¿sí se está escuchando ahora, José? No. ¿No? Pero qué raro. Ahora, dicen que ahora sí se escucha. Ahora sí. ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, muy bien, entonces ahora sí que yo veo que ya hay bastantes personas. Ya está aquí agrega José, pero a todas. Ok, listo, entonces vamos a comenzar con el contenido. Bueno, muy bien, entonces comencemos hablando de qué es el comportamiento. ¿Mm? Bien, básicamente el comportamiento es la repetición de una serie de acciones que se dan a través de, como respuesta a una serie de estímulos del entorno. ¿Sí? Los comportamientos de las personas están relacionados con los fenómenos que observa, que siente, que ve, que escucha, que huele, ¿cierto? O que palpa a través de los diferentes sentidos. El comportamiento básicamente es la consecuencia de una serie de condicionamientos que nosotros recibimos. Ok, entonces, miren ustedes que a partir de el cuarto en adelante, pues ya estamos hablando de las personas. Del primer nivel hasta el tercer nivel, prácticamente estamos hablando de cómo la organización, a través de procesos, estándares, criterios, métodos, herramientas, controles, logra disminuir los factores de riesgo o garantizar unas condiciones que sean seguras y saludables. Pero son medidas de tipo colectivo. Digamos que hasta el momento en que la empresa logra que los elementos de protección personal sean adecuados, son medidas a la final que son colectivas, ¿cierto? Hasta ahí estamos hablando del saber hacer y del poder hacer. Pero de aquí en adelante ya empezamos otro nivel que es orientado más hacia la persona, ¿cierto? Entonces, el cuarto nivel que habla de los métodos de trabajo seguro, ¿qué pasó? ¿Se quedó la señal? El sonido. El sonido, pero... Y hoy está, pero terrible. Qué pena la interpretación, pero sí el sonido. Pero tan raro, pero ahí estaba... Ya estaba transmitiendo normal. Sí, ahí estaba transmitiendo normal. Sí, pero falta sonido. La conexión. Sí, no, ahí estaba normal, Sí, se estaba escuchando igual. muy baja. Sí, la conexión que está molestando. El ancho de banda. No, y eso que el ancho de banda lo triplicamos para que eso no se dé. Pero como normalmente sube, no sube la totalidad, ¿no? O sea, Sí, solamente no es todo lo que promete, sino sí, la mitad más o menos de lo que más o uno menos ahí compra. es donde pasa lo que pasa. Ok, listo, ahora sí se escucha. Ya estoy agregando gente. Pero sí se alcanza a escuchar. Sí. ¿Sí? Un momento, yo te aviso. Ok. Bueno, entonces les decía, entonces de aquí en adelante estamos hablando de las personas, ¿no? Miren ustedes que esta primera parte tiene que ver con la ingeniería de la seguridad, la higiene y la ergonomía, ¿no? Ahora, el tercer elemento, que es el querer hacerlo, es en donde se centra la seguridad basada en el comportamiento. O sea, el elemento de la actitud está muy relacionado con el querer, ¿sí? Una persona puede tener el conocimiento, la persona puede tener la habilidad, ¿sí? Pero si simplemente no quiere, va a ser muy difícil que haya seguridad en un sitio de trabajo. Entonces, ese concepto del querer hacerlo está muy relacionado con las motivaciones, ¿listo? Y en ese sentido, las motivaciones pues se van desarrollando también en tres niveles. Entonces, si ustedes notan, el nivel 5, que es el que habla de conoce los riesgos, es cuando ustedes le hacen la inducción, la reinducción, la capacitación en los riesgos a la persona dentro del sitio de trabajo, ¿sí? Que eso está regulado por el decreto. El decreto sí lo dice muy claramente, ¿no? El siguiente nivel conoce los métodos de trabajo seguro. Es el caso de las empresas en que, aparte de efectuar estas capacitaciones básicas, pues también se sientan con la persona a efectuarle un entrenamiento más detallado, ¿cierto? Más profundo, más orientado a las actividades y a las tareas propias
de lo que va a ejecutar en campo. ¿Listo? Es un nivel mucho más elevado de entrenamiento. Ahora, después de conocer los métodos, vienen dos factores que son súper críticos. El séptimo se llama conoce, o más bien, tiene una motivación externa. ¿Sí? ¿Qué es la motivación externa? La motivación externa es cuando la persona, a través de bonificaciones, a través de premios o simplemente a través del miedo, siente una razón por la cual trabajar. ¿Sí? O siente una razón por la cual protegerse. Entonces ahí es donde la HCE o el CISO llega al sitio de trabajo y le dice al trabajador, Juan, si usted no se pone el casco, le voy a mandar un memorando. Van dos, Juan. A la tercera viene una sanción no remunerada. Y acuérdese que usted firmó un contrato de trabajo. O sea, eso ya es una motivación externa orientada al temor. ¿Sí? Que pues en muchas empresas lo hacen y los comprendo. Porque los berriendos uno les dice, pero muchas veces no esperan a que uno se vaya y ya están cumpliendo los estándares, ¿no? Bueno, entonces cuando eso sucede es porque hay un problema de motivación externa. ¿Listo? Es decir, que necesitan de alguien más para que les esté diciendo qué deben hacer, cómo deben hacerlo y por qué deben hacerlo. Entonces, cuando la empresa está en ese nivel, significa que necesitan de alguien más, las personas, para que pueda dar ese tipo de motivación. Y eso no está tan bien, la verdad, porque en el momento que esa persona se vaya, es como cuando el sistema tiene nombre y apellido, ¿no? ¿Sí les ha pasado? Entonces, Adriana, Sandra, Juanita, Juliana, que eran las que manejaban el sistema de gestión, las que lideraban, eran las que seguían, entonces cuando se fueron, el sistema decayó. Y cuando vuelve a ingresar la otra persona de HC, entonces ahí tiene que empezar otra vez a ganarse la gente para que las personas tomen la decisión de cumplir los estándares. Esto es un signo de que hay motivaciones solamente externas y no hay una motivación interna. Entonces, cuando hablamos ya de un sistema de seguridad en donde hay una orientación al comportamiento, es porque logramos que las personas lleguen al octavo nivel, que es el que llamaríamos de motivación interna, ¿de acuerdo? Entonces, la motivación interna está relacionada con el lograr que la persona encuentre razones en su interior para poder cumplir con los estándares. Que no requiera de alguien más para que le dé la motivación, sino que tome la decisión. Y ese tomar la decisión está relacionado con una palabra que a mí me gusta muchísimo, que es decidir. La decisión es una habilidad propia de las personas responsables. Una persona responsable sabe elegir la respuesta. De hecho, el concepto de responsabilidad traduce básicamente habilidad para responder, eligiendo la respuesta. Entonces, lo que buscamos precisamente es lograr que la gente aprenda a elegir la respuesta. ¿Señor? No, ahí está funcionando normal. Ahí está bien. Sí, ahí está perfecto. Sí, entonces eso es lo que se busca dentro de la seguridad basada en comportamiento, lograr que las personas aprendan a elegir la respuesta apropiada. ¿Listo? Ahora, pues para eso sí hay que darles algunos lineamientos, algunas claves que permitan que eso se logre. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, vamos a hablar acerca de los condicionamientos, precisamente. Ok, ¿ustedes han escuchado hablar de Pavlov, el famoso psicólogo? Pavlov fue un psicólogo que hizo unos estudios en los años 50, 60, en donde se habló del condicionamiento. El modelo de condicionamiento clásico se ilustraba con un perro, ¿cierto? Él hizo unos experimentos con perros, hizo experimentos con aves e inclusive analizó el comportamiento de los elefantes en los circos. ¿Cómo es el ejemplo de los elefantes en el circo? Resulta que él se puso a analizar los elefantes cuando los compraban en los circos y los compraban desde pequeñitos, desde que eran chiquiticos. No sé cómo se llamará, si de pronto le llamarían cachorritos, no sé. El caso es que cuando los elefantes los compraban, automáticamente les colocaban una cadena y la cadena iba amarrada a un yunque o a una barra, de tal forma que por más que el elefante trataba, empujaba, jalaba, el elefante no podía moverse, no podía soltarse. Entonces lo criaban de esa manera. Y con el tiempo, en la medida que iba creciendo, pues seguía con ese condicionamiento. Eso fue lo que aprendió. Entonces llega el momento en que siendo adulto le quitan
la cadena, le quitan la esposa y el elefante sigue ahí. ¿Por qué? Porque fue acondicionado en que por más que jalara, no podría moverse. Ese fue un experimento muy interesante. El segundo experimento que se hizo fue con aves. Entonces, yo creo que ustedes han escuchado hablar de el caso en que él colocó unas aves dentro de una habitación, un espacio muy alto, y les colocó en la parte superior en el techo vidrio. Entonces se podía ver hacia arriba, ¿cierto? Pero lo que las aves no veían era que había un vidrio. Entonces cada vez que les abría la jaula y las aves salían, trataban de escaparse y no podían escaparse. Porque cada vez que llegaban hasta el techo, se pegaban. Entonces las empezó a condicionar de esa manera y llegó un momento en que ¿qué hizo? Les quitó el techo, les quitó el cielo raso de vidrio. ¿Y qué hacían las aves? Se quedaban ahí. Eso mismo fue el ejemplo del condicionamiento del perro. Entonces, cuando el perro saliva por la comida, ¿cierto? Él empezó a asociar la comida con una campana. Entonces, lo repitió tantas veces, ¿cierto? Que cada vez que el perro después escuchaba la campana, empezaba a pensar que estaba asociado a que les iban a dar comida, ¿cierto? Después que hizo Pavlov, le quitó la comida y siguió sonando la campana. ¿Y qué hacía el perro? Salivaba. ¿Qué significaba eso? Significaba que el animal se condicionaba por las experiencias pasadas. Y eso nos pasa a todos en la vida. Como les explicaba al comienzo, cuando tenemos un condicionamiento mental, eso no se da por cuestión de la casualidad. Se da porque a través de los años hemos venido recibiendo una serie de mensajes de manera consciente o inconsciente, y eso ha hecho que tengamos un modelo de pensamiento, un modelo de conducta que está relacionado con lo que llamamos paradigmas. Han escuchado hablar de los paradigmas, ¿no? ¿Quién sabe qué es un paradigma? No sé explicar, pero... Ok, un paradigma simplemente es un conjunto de pensamientos que modelan un comportamiento o una conducta. Es un paradigma. Y todos los seres humanos tenemos diferentes tipos de paradigmas. Son formas de ver la realidad, ¿de acuerdo? Entonces, los paradigmas provienen de toda esa serie de cosas que les decía al comienzo, que han sido condicionadas como con el perro. O sea, prácticamente estamos haciendo lo que nos muestran acá en la presentación. Nos suena la campana y automáticamente ejecutamos un comportamiento como si fuera un programa. Como cuando uno en un programa le da un clic y automáticamente ejecuta un comando. Eso nos pasa a todos los seres humanos. Entonces, lo que se hace ahora con la seguridad basada en comportamiento es efectuar un tipo diferente de condicionamiento. Entonces, ¿cómo es la situación? Pasamos de un condicionamiento basado en la experiencia anterior, que es el condicionamiento clásico, a un condicionamiento operante basado en las consecuencias hacia el futuro. ¿Sí? Eso es lo que hace la seguridad basada en comportamiento, modelar a través de entender las consecuencias buenas y malas de las acciones que emprendemos. ¿Listo? Entonces, en este ejemplo, tenemos 4 tipos de condicionamientos que son los siguientes. Primer condicionamiento, efectuar un refuerzo positivo. Segundo condicionamiento, efectuar un castigo negativo. Tercer tipo de condicionamiento, efectuar un castigo positivo. Y cuarto tipo de condicionamiento, efectuar un refuerzo negativo. ¿Sí? O sea, como quien dice, poniéndolo en situaciones muy concretas, ¿cierto? Entonces, tenemos una actividad crítica que requiere, por ejemplo, utilizar de protección respiratoria. ¿Listo? Entonces tenemos 4 opciones. Primera opción, que el trabajador utilice el equipo de protección respiratoria, y segunda opción, que el trabajador no utilice el equipo de protección respiratoria. ¿Listo? Entonces, lo que hacemos es identificar lo bueno y lo malo de ponérselo e identificar lo bueno y lo malo de no ponérselo. No sé si me hago entender hasta acá. Tenemos un comportamiento con 2 opciones, pero cada opción genera resultados buenos y genera resultados malos. ¿Listo? Entonces, como ustedes podrán intuir, lo que tratamos de hacer es efectuar un condicionamiento a través de refuerzos, en donde lo que hacemos es lograr que la persona asocie más placer de ganar al utilizar el equipo de protección individual y asocie más poder, más temor de perder a el hecho de no utilizarlo. ¿Me hago entender hasta acá? ¿Por qué razón? Porque es que resulta que los seres humanos nos dominamos por 2 emociones básicas, que son esas, el placer de ganar y el temor de perder.
¿Listo? Entonces, cuando una persona no utiliza un equipo de protección individual o no ejecuta una tarea crítica de forma segura, es porque probablemente asocia más temor de perder que el placer de ganar de hacerlo de forma correcta. ¿Sí? Por ejemplo, tengo que colocarme la protección respiratoria. Sí, pero es que hasta que vaya a compras para que allá saquen el equipo de protección, entonces el de compras se va a demorar y yo tengo afán de salir. ¿Qué estoy haciendo? Asociando una emoción negativa a utilizar el equipo de protección. O sea, estoy buscando justificaciones de por qué razón no debo colocarme. ¿Sí? Señor. Pero es que ahí va el aumento en la exposición al riesgo. Sí. O sea, pues yo que estoy, qué pena, sistematiquement. Ajá. La cuestión está en como un reto Sí. en que efectivamente se haga caso a estos controles, que obviamente Sí. es por el beneficio del empleado y es una de las puntos por los cuales yo hago, se hace promoción de, digamos, de una solución tecnológica. Sí. Es que sencillamente no sea una cuestión impositiva, sino que además de eso se vea como ese beneficio, ese resultado como que el trabajador trabaje bien, trabaje contento, obviamente la disminución del riesgo, pero que eso a su vez no impacte en, en el procesamiento mismo de la operación. O sea, Sí. es decir, que Que hacerlo no impacte la operación negativamente. Sí, claro. Con lo que uno da costo-beneficio, Eso. yo digo, se hace, bueno, sí, tocará porque, pero es que el problema es que si se pone... ¿Cuánto tiempo me gasto? Eso implica tiempo, pero es que el problema es concientizar el beneficio que eso trae, porque listo, no lo haga, y sí, puede que salga muy rápido, pero usted se expone y donde llega a pasar, tiene la seguridad de que eso no pasa, sino al menos no cuenta con los implementos necesarios de seguridad. Claro, claro, efectivamente esa es la forma de pensar de muchas personas y lo que buscamos acá es lograr que la persona tenga la capacidad de efectuar un ejercicio como este, en donde se identifique cuál es el comportamiento seguro, en el ejemplo que acabo de colocar, usar la protección respiratoria y el comportamiento no seguro, no usarlo. Entonces, la idea es que a través del refuerzo y de la repetición, porque esto requiere demasiada repetición, la persona entienda cuáles son los efectos posibles y reales hoy y en el futuro, los buenos y los malos, tanto de usarlo como de no usarlo. ¿De acuerdo? Entonces, esto que ustedes están viendo acá es un ejemplito de cómo se efectúa un balance de consecuencias para que la persona, a través de una serie de modelos que ahorita les voy a explicar, pueda mejorar la forma como toma las decisiones. ¿Sí me hago entender? ¿Qué protección respiratoria? Utilizar el equipo de protección respiratoria hoy y en el futuro. Y ese lo pongo acá. ¿Qué puede ser bueno de no utilizarlo y qué puede ser malo de no utilizarlo? Y tratamos de darle la vuelta a las cosas. Asociar lo bueno de no usarlo con una emoción negativa y lo malo de usarlo con una emoción positiva. ¿Listo? Eso es más o menos en lo que consiste el condicionamiento operante, aterrizado ya el tema de seguridad. ¿Me hago entender hasta acá? ¿Sí? ¿Está claro? Ok. Por aquí tendrán preguntas. Miremos a ver si por aquí tienen preguntas. Sí, ahí vas. Y yo creo que faltan más personas. Sí. Sí, de todas maneras yo les envié la información a todos, el link a todos. Bueno, entonces, claro, nuevamente, esto está muy relacionado con este concepto de la competencia de la persona, en donde ustedes podrán observar, como les decía hace un momento, que la competencia son estos tres elementos: conocimiento, habilidad y atributos personales. Miren ustedes que los atributos personales es multiplicativo y los demás, que es el conocimiento y la habilidad, son solamente sumativos. Luego, si yo tengo un conocimiento de 10, una habilidad de 10 y un atributo personal de 0, ¿cuál es el resultado? 0, ¿cierto? Y si yo tengo un conocimiento de 1, una habilidad de 1 y un
una actitud de 10, ¿cuál es el resultado? 20, ¿no? 20. Exactamente. Entonces, lo que buscamos es fortalecer las actitudes de las personas. Pero actitudes no es que toda la gente esté saltando y riendo. No, es una forma correcta de ver las cosas, ni más mala ni mejor de cómo son. Y que la persona tome conciencia de cómo puede mejorarlo. ¿De acuerdo? Hay un dicho de Abraham Maslow que decía, no podemos motivar a las personas. Lo único que podemos hacer es ayudarles a que tomen conciencia del efecto de sus decisiones. Lo demás depende de cada una. Entonces, eso también está muy relacionado con esa frase de él. Entonces, ok, ¿cómo funciona ahora ese condicionamiento? Bien, en la seguridad basada en comportamiento, el condicionamiento clásico pues se controla por los estímulos pasados. Entonces, este comportamiento de que las personas tienen la idea, las creencias, que tienen la idea las personas de que así soy yo y no cambio, es el modelo conductista clásico. Y eso tratamos de modificarlo por el modelo operante, en donde buscamos que la persona comprenda cómo las consecuencias, o más bien, cómo lo que hace influye en las consecuencias. ¿Listo? Y esas consecuencias es lo que llamamos resultados. Miren, todos los seres humanos tenemos este ciclo. Los resultados que producimos, pues en materia de seguridad, ¿qué son resultados? El hecho de que haya un ambiente de trabajo seguro, ¿de acuerdo? Pero eso lo podemos llevar también en la vida personal. Los objetivos que cada quien se plasma, ¿cierto? Los resultados que obtenemos a nivel de salud, a nivel financiero, a nivel laboral o de desarrollo personal, en relaciones amorosas, en fin. Todas esas áreas reflejan unos resultados. Esos resultados son solamente la consecuencia ¿de qué? De nuestros comportamientos. Y a su vez, esos comportamientos son el efecto de las acciones repetidas. ¿Y las acciones repetidas de dónde provienen? Provienen de las emociones, de los sentimientos. Entonces, cuando una persona toma una decisión, esa decisión no es racional, es 100% emocional. Y casi siempre está basada en las experiencias previas, como les estaba comentando. Entonces, ¿esos sentimientos de dónde vienen? Vienen precisamente de los pensamientos. Y esos pensamientos están atados a los modelos, a los paradigmas que la persona utiliza para tomar decisiones. Entonces, ¿se acuerdan que ahorita les comentaba de esos 6 elementos que impactan la forma como pensamos? Eso es lo que tratamos de corregir aquí, la manera como pensamos. Porque eso genera un efecto en cadena que poco a poco va a traducirse en resultados positivos. ¿Me hago entender hasta acá? Eso es lo que se trabaja. Ahora, en seguridad y salud utilizamos típicamente el enfoque reactivo de la medición del desempeño, ¿no? Ustedes han utilizado esos indicadores típicos de índice de frecuencia, índice de seguridad, índice de lesiones incapacitantes, todo eso. Es un enfoque reactivo. Y ese enfoque reactivo significa que estamos midiendo los efectos no deseados de lo que hicimos mal. En seguridad basada en comportamiento nos anticipamos. Y lo que hacemos es medir con un enfoque proactivo qué tan segura es la conducta de la gente. Y para poderlo medir, pues tenemos que poderlo contar. Por lo tanto, se utilizan indicadores del tipo de qué tantos comportamientos seguros se han generado sobre el total de comportamientos que se han presentado. Es un indicador muy típico para poder analizar desde un punto de vista proactivo qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo mal. Eso está muy relacionado con la pirámide de Beer, que después también Heinrich estudió, ¿no? Que después se conoció como el modelo de riesgo, que decía que por cada fatalidad se presentan por lo menos 30 eventos sin fatalidad, con lesiones severas, 300 eventos con lesiones menores, pero más de 3.000 ¿qué? Comportamientos inseguros.
¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es ir hacia lo que está debajo del comportamiento, que es la parte no observable del mapa. Y aquí es donde están esos elementos que les decía, los pensamientos y las emociones de las personas. Señor. Alguien que me estaba apoyando para este proyecto me comentaba algo acerca que sí tenía relación y que sí estaba incluido dentro de la norma. Yo creo que va a conversar para el tema. Pero este señor a mí me decía que la pila de riesgos. ¿La qué? La pila de riesgos. ¿La pila o la pirámide? Se hablaba de la pila de riesgos. Ajá. Y de la pila de riesgos es un documento en el que hace relación de todo ese de todos esos elementos que implica para el empleado en su entorno, tanto interno como externo, en su ámbito familiar, en su ámbito laboral, en su ámbito desde la forma en que se traslada de la residencia a su trabajo, viceversa. Sí. O sea, resulta que esa figura tiene y contempla, digamos, esos tópicos que comentaban, por lo menos el de la pirámide que estaba ahí, de ahí para arriba. Sí, bueno, ya de ahí para abajo, pues es interesante entrar en detalle. A saber Sí, eso es lo que vamos a hacer en este momento. Entonces, expliquemos cómo funciona ese modelo de comportamiento. ¿Listo? Porque esto puede tener una serie de etapas. ¿Ok? Bien, entonces, ¿cuáles son las etapas? Bueno, por aquí dice, ¿cuál método de desarrollo de refuerzo es mejor? ¿De forma individual o grupal? A veces el hacerlo en grupo los comportamientos negativos se apoyan unos con otros. Bueno, eso sí depende de la decisión que tome la organización. A veces se pueden efectuar refuerzos positivos cuando hay comportamientos comunes, pero a veces es mejor efectuar refuerzos individuales, dependiendo del caso. Ahí sí, yo qué es lo que sugiero, uno tiene que tener unas habilidades de liderazgo muy bien desarrolladas y saber y conocer muy bien su equipo de trabajo, tener un diálogo muy profundo con la gente, entender las personas, porque eso hace que la conversación sea mucho más sincera y honesta. Y ahí sí se podría efectuar un reforzamiento particularizado, pero depende. Porque si, por ejemplo, estamos hablando de 1.500 personas que estoy controlando, pues ahí como que se va a complicar la cosa y en ese caso sí sería mejor hacerlo por equipos, por grupos. Señora. Por ejemplo, pues me pasó cuando fui instructora, teníamos un grupo de 30 alumnos. Entonces, por ejemplo, yo, ¿por qué tengo que utilizar el uniforme si los demás no lo están haciendo? Entonces, digamos, hacía el tema de la motivación y todo ese tema, pero siempre hay excusas, ¿no? Es que no tengo para los zapatos, es que se me dañaron, es que siempre, digamos, como el tema de las excusas. Y pues cuando es un grupo, pues digamos que Sí. 30 para arriba es no, manejando, realmente es complicado. Pues digamos que yo es que estaba tratando como con gente adolescente, adulta un poco, pero realmente, pero porque yo se los tengo que traer, sí, no sé, los recursos. Claro, es que eso significa que hay unos signos de inmadurez. Los seres humanos tenemos una cosa que se llama el continuum de la madurez. Entonces, los jóvenes, o sea, en teoría todas las personas hasta los 18 años somos inmaduros. En teoría, después de los 18 empezamos a ser maduros, pero hay gente que después de los 20, 30, 40 años sigue siendo inmadura. ¿Listo? Inclusive podemos tener momentos de inmadurez en cualquier etapa de nuestra vida, ¿no? Pero la idea es lograr que la persona desarrolle ciertas características y habilidades de madurez que está asociado con una cosa que Stephen Covey llamó los hábitos de la gente efectiva. Proactividad, comenzar con un fin en mente y poner primero lo primero. Pero bueno, esto no lo tratamos en esta conferencia, pero sí se puede desarrollar. ¿Sí? Hay herramientas. Inclusive hicimos un seminario sobre liderazgo en donde hablamos acerca de eso y nos enfocamos principalmente en esos 3 hábitos. Entonces, para cuando vuelva a haber conferencia, no se les cuenta, seminario, perdón, no se les cuenta para que puedan inscribirse y conocer más de ese tema. ¿Listo? Pero sí, eso hay herramientas. Bueno, sí, esa sería la respuesta para la pregunta que hace Luis HCQ. Bien, entonces, ¿cómo es el modelo de seguridad basado en el comportamiento?
Ok, tenemos básicamente 6, 7 etapas, en donde la primera es establecer el estándar de comportamiento seguro. Y el establecer el estándar de comportamiento significa que debe estar relacionado con los principios y los valores organizacionales. Ustedes me dirán, no, sí, pero es que en la empresa tenemos valores ya definidos y principios ya estructurados. Bueno, una cosa es lo que la empresa piense, otra cosa es lo que las gerencias piensan y otra cosa es lo que la gente piensa. Entonces, hay que partir de lo que conocemos como valores compartidos. Para que podamos decir que hay valores compartidos, es porque nos hemos puesto a la tarea de determinar qué es lo que la gente piensa, lo que la empresa quiere, lo que la gerencia quiere, y llegar a un acuerdo frente a eso. O sea, el establecer acuerdos frente a los valores es bien importante, porque cuando las personas se encuentran algo en común, es mucho más fácil la comunicación. Pero si cada quien piensa de forma diferente, pues va a ser muy difícil llegar a socializar y tener acuerdo sobre qué se debe efectuar y cómo se debe efectuar en cuanto a estándares. Entonces, partiendo de los valores compartidos, ahí sí se definen las políticas y los estándares. Los estándares de trabajo seguro, ¿no? Los estándares de trabajo seguro, pues valga la paréntesis, está relacionado principalmente con las tareas de alto riesgo, o sea, aquellas que nos puedan generar probabilidad de incumplir la política o de generar lesiones o fatalidades, ¿listo? Uno podría establecer estándares virtualmente para todo, pero hay que focalizarlo principalmente a aquellos que tengan la probabilidad de generar una lesión crítica o una fatalidad, ¿listo? Ok. Después de eso, hay que comunicarle el estándar al equipo. Y la comunicación, pues ojalá que sea muy orientada a que haya una participación. O sea, ¿entienden la diferencia entre comunicación y participación? La comunicación es enviar un mensaje y esperar una retroalimentación. Pero la participación significa que hubo personas del equipo que estuvieron involucrados en el desarrollo del estándar. No que la gerencia lo definió y la gente tuvo que aceptarlo. No, sino que por lo menos hubo participación de los representantes de la organización, de los trabajadores, para estructurar el estándar y después sí comunicarlo a todo el resto. ¿Sí? Entonces, bajo esa salvedad, claro, es totalmente distinto, porque al menos la persona siente que se le tuvo en cuenta. ¿Listo? Después de haber establecido el estándar, el tercer paso es seleccionar y entrenar, un equipo de observadores, que no es lo mismo que auditores. El observador es la persona que va a visualizar cómo se llevan a cabo los estándares en el sitio de trabajo con el fin de retroalimentar de forma positiva, no con el fin de juzgar, porque es que la gente por lo general tiene el temor de ser juzgada. A nadie nos gusta que nos juzguen, ¿sí o no? Entonces, si vamos a hablar de que el observador es el asustor, pues la gente va a tener un comportamiento negativo. Entonces, en ese punto, sí es bien importante que el mensaje sea orientado en que el observador, que de hecho podemos ser todos, tiene una obligación y es el refuerzo positivo, no el juzgar, que eso es totalmente diferente. Ahora, para que una persona pueda efectuar correctamente un refuerzo positivo, pues tiene que tener calibrado el sentido de la observación. Observar, a diferencia de ver, significa analizar de manera crítica. Y cuando digo crítico no es que se critica, sino que se analiza versus un criterio. Y el criterio está definido en el estándar. ¿Me va a entender? Entonces, una vez calibrados los observadores, hay que hacer una medición de línea basal, una primera medición. ¿Qué quiero decir con esto? El estándar se lleva a un formulario, más o menos como una lista de chequeo, pero más orientada es a los resultados de desempeño que se deben observar. Por ejemplo, comportamiento número 1. Antes de iniciar la tarea, el trabajador identifica los peligros asociados a ella. Si lo hace, es comportamiento seguro. Si no lo hace, es comportamiento inseguro. 2. El trabajador registra la valoración de riesgos y la comparte con el equipo asignado a su cargo. Si lo hace, comportamiento seguro. Si no lo hace, comportamiento inseguro. 3. El trabajador identifica y verifica que existan las condiciones de seguridad para llevar a cabo la tarea. ¿Sí?
Entonces, así sucesivamente, todos los comportamientos se van registrando dentro de un formulario que va a ser el instrumento sobre el cual se va a verificar que la persona cumpla con el estándar. ¿Listo? Con ese instrumento se selecciona una muestra de personas y de actividades y de esa muestra se hace la observación inicial. Se registran los datos y se empieza a verificar cuál fue el porcentaje de comportamientos seguros sobre el total de comportamientos observados y se registra la medición inicial, que es a base de la línea basal. ¿Listo? Y después de eso, se inicia el proceso de efectuar el reforzamiento a las personas en donde se ha efectuado la observación. Y el reforzamiento precisamente consiste en efectuar el ejercicio que hicimos ahorita. Comportamiento positivo, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Comportamiento negativo, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Y lograr que la persona poco a poco empiece a modificar su forma de pensar frente a lo bueno de hacerlo mal y frente a lo malo de hacerlo bien. Y transformar la idea. Que lo malo empieza a asociarlo con sentimientos positivos, ¿cierto? Y que lo bueno de hacerlo mal lo empieza a asociar con sentimientos negativos. Poner ese orden. Sí, claro. Ahora, hay una serie de herramientas que no alcanzo a explicarles ahorita en este espacio de cómo se hacen esa modificación de asociaciones. Y esas herramientas están muy relacionadas con una metodología que se llama programación neurolingüística. ¿Listo? Y técnicas de neuroacondicionamiento, que eso lo vemos un poquito en el seminario de liderazgo, pero son muy buenas, ayudan muchísimo para poder efectuar este proceso. Entonces, en ese tipo de técnicas es importante entrenar a los observadores. Entonces, se hace la medición de línea basal, se inicia el ejercicio de reforzamiento, ¿cierto? Retroalimentación y reforzamiento, y después se empiezan a hacer seguimientos a los compromisos. Cada refuerzo debe terminar con un compromiso que se adquiere entre el observador y la persona que está siendo observada. Y el compromiso debe llevar a una acción. ¿Listo? Entonces, esa acción después se monitorará una vez al mes, una vez por trimestre, en fin. Y de esa línea basal empezamos a hacer seguimiento, seguimiento y seguimiento. A través del tiempo, ¿qué debería suceder con los comportamientos seguros? Que se incrementen. ¿Y qué debería suceder con los resultados o los indicadores reactivos? Que disminuyan. Eso es la teoría, ¿no? Hay que probarlo para confirmar que funcione bien. ¿Sí me hago entender hasta acá? ¿Claro eso está ahí? ¿Sí? Ok. Entonces, más o menos eso es el modelo que se utiliza para gestión de comportamientos. Por aquí pregunta Luis, ¿se está hablando del supervisor en este ejemplo? Bueno, pues hablo del supervisor porque la mayor parte de las personas que vienen a este tipo de seminarios o de conferencias son personas que están haciendo funciones de supervisión, o son líderes, o son directores de área, pero hay muchas personas que están directamente ligadas con el tema de HCQ. Pero en teoría, esto debería hacerlo cualquier persona que haya sido asignada por la organización, que puede ser el supervisor, o el líder de compras, o el líder de producción, o el gerente, ¿sí? O sea, todas las personas pueden ser observadoras. Es que no es tanto ni siquiera por el tema de la supervisión, sino que realmente sea una cuestión de cultura, que la misma persona tenga esa, no sé si decirlo, disciplina, pero que tenga esa autosuficiencia como para que realmente lo haga por principio propio, en lugar de que tenga alguien como que indicaba al principio un estímulo y sea positivo. Claro, claro, eso es cierto. Miren, resulta que para poder mejorar esas actitudes en el personal, Hay una pregunta de lo mismo. ¿de lo mismo? Algo así. Los observadores, ¿quiénes pueden? Ah, bueno, nuevamente lo contesto. Cualquier persona. ¿Sí? La empresa puede delegar a cualquier persona dentro de la organización. Es que no tiene que ser necesariamente una persona de rango. Porque es que en seguridad, si yo veo que alguien está cometiendo un acto inseguro y no paro la tarea para corregirlo, yo puedo estar siendo corresponsable por el potencial incidente que se presenta. Entonces la empresa puede nombrar al que asigne, a que bien tenga, que puede ser desde el portero hasta el gerente general. Y la idea es que dentro de la cultura de la compañía se respete eso. Porque hay muchas personas que de pronto conservan la creencia de que el rango define quién puede mandar y quién no.
bueno, en este caso no mandar, quién puede efectuar una observación y quién no. Digamos que eso se rompe mucho con este esquema. ¿Listo? Bueno. En el ejemplo mencionó que el trabajador comunicó la información al personal a su cargo. No entiendo la pregunta de Luis, no del observador, el ejemplo. Por favor, aclármela porque no la entiendo. Ok, continuemos mientras la aclaran por acá. Bien, entonces, un aspecto bien importante es que para poder lograr que este modelo funcione, se requiere que la persona desarrolle madurez. ¿Sí? Y la madurez es una característica que uno creería que todos tenemos, pero no siempre se da, ¿cierto? Entonces, cuando una persona de pronto tiene signos de inmadurez, el comportamiento y la actitud va a ser diferente que cuando tiene signos de madurez. Por esa razón, una de las características que deben cumplir del líder dependiendo de la persona. Esta matriz que ustedes ven acá es el comportamiento de los colaboradores y a partir de ese comportamiento es que se asumen ciertos tipos de acción por parte del líder o por parte del observador. Entonces, primer cuadrante, una persona que no esté motivada y que no sea competente, es el primer caso. El segundo cuadrante es una persona que sea competente, que tenga conocimientos y habilidades, pero que no esté motivada, ¿sí? O sea, no tenga una motivación personal. Un tercer cuadrante es una persona no competente, pero motivada. Y el cuarto cuadrante es una persona competente y motivada. ¿Cuál de todas prefieren ustedes tener dentro de la organización? Cuadrante 4, ¿cierto? Ese es el ideal que todos quisiéramos. ¿Señor? Claro, evidentemente. Ahora, de los otros tres, ¿cuál no quisieran tener? El 1. Bueno, yo prefiero no tener el competente y no motivado, por una razón muy sencilla. Una persona que tenga conocimiento y habilidad, pero que no esté motivada, va a tener conductas supremamente nocivas. Va a ser como un terrorista dentro de la empresa, literalmente. Porque sabe que sabe, y su conocimiento y su capacidad le va a dar cierto nivel de poder que no va a permitir que ingresen ideas nuevas. Entonces es delicado ese comportamiento dentro de las empresas. Yo prefiero realmente tener una persona que no sea competente, que no sea motivada, a tener el competente y no motivado, porque es más difícil de tratar. Entonces, ¿cuál debería ser la forma de actuar del líder con base en esas características? Vamos a mirarlo. Bueno, primero el comportamiento del colaborador. Entonces, una persona que sea no competente y no motivada, decimos que tiene madurez escasa. Se siente incómodo porque no sabe cómo hacer las cosas y siente que no está aportando a su crecimiento personal. Es un tema delicado, pero no tan crítico como el que les acabo de mencionar. En el caso de que hay una persona que sea moderadamente madura, eso se le conoce como madurez tipo 1, es la persona que domina la tarea, pero no encuentra las razones para cumplirla. Es el caso que les decía, sabe hacerlo, pero está ahí casi que por obligación, más no por decisión. Delicado. Porque si dentro de la compañía esa persona no encuentra su posición que le permita lograr resultados, no solamente para la empresa, sino a nivel personal, esa persona va a ser de ese tipo de colaboradores que empieza a disociar, a hablar mal de la gente, a hablar mal de los jefes, y por lo general es muy peligroso dentro de la organización. Hay que evitarlo, identificarlos y tratarlos de forma especial. Que es un comportamiento que si no se está expandiendo. Sí, es el tipo de personas que son más o menos, casi siempre se da, ¿no? Que son como de los que se llevan el resto de las personas, como si fuera el líder de la manada, pero de forma negativa, el rebelde. Pero no un rebelde bueno, de esos que motivan innovaciones, sino un rebelde malo, ¿sí? Ok. El tercer caso, madurez tipo 2, moderada tipo 2. La persona
está motivada, no sabe la tarea, pero está motivada. Bueno ese caso, porque la persona quiere aprender y tiene la disposición y la disponibilidad para aprender. Es de las personas que uno les dice, por favor, léete este artículo y mañana me cuentas qué aprendiste, y lo hace. Una persona de este tipo, uno le dice, lea, ¿por qué yo y por qué no él? ¿Y por qué me toca a mí? ¿Eso está dentro de mi perfil? ¿Está dentro de mis funciones? ¿Me toca hacerlo? Ese es el comportamiento de una persona moderada tipo 1. Bueno, entonces yo prefiero esto precisamente porque una persona que tenga las motivaciones propias es mucho más fácil de que con cierta guía pueda desarrollarse y llegar al nivel 4, que es la persona madura, madurez elevada, lo cual significa que la persona toma sus decisiones, aprende a elegir y sabe cómo actuar y sabe los efectos de sus decisiones. O sea, es una persona responsable. Pero digamos que hay la posibilidad de que ese nivel de madurez, o sea, como que un pasito y se puede convertir en cualquiera de las otras tres, pero por alguna pequeña variación, porque ya conoce, esa es una cosa tan delicada que para que sea muy bueno y muy maduro, Sí. pero a su misma vez se puede convertir en el peor de los casos que estamos hablando. Bueno, ¿cómo se recomienda actuar en cada situación? Una persona que tiene madurez escasa, hay que darle mucha guía, entrenamiento y apoyo en términos de darle direccionamiento claro. ¿Sí? O sea, hay que comenzar, inclusive yo comenzaría primero, antes de capacitarme, yo comenzaría con ese tipo de personas dándoles herramientas para que desarrollen sus propios objetivos personales. O sea, darles herramientas para que establezcan su proyecto de vida. Porque cuando una persona tiene su propio proyecto de vida definido, yo no tengo que decirle, papito estudia, mamita estudia. No, como con los niños, por eso lo hablo así. Porque con los hijos uno le dice, papito, ¿por qué no te sientas a estudiar? ¿Sí? No, una persona que desarrolla su propio proyecto de vida y que sabe que ese proyecto está alineado con la empresa, esa persona toma la decisión de estudiar. Entonces, investiga, lee, consulta, averigua, pregunta, aprende, ¿cierto? Por decisión. Después termina enseñando, claro. Entonces, es mejor comenzar dándole herramientas a la persona para que desarrolle su ser interno y eso le permite después aprender y se convierte en una persona competente. ¿Listo? Ese es el primer caso. El segundo caso, cuando yo tengo una persona competente pero poco motivada, hay que lograr que esa persona participe. ¿Sí? O sea, hacerla sentir que su involucramiento es fundamental para lograr los objetivos de la organización. Y hacerlo de una forma que la persona se sienta que no está perdiendo el tiempo y que se le está escuchando. Eso hace que, en la mayor parte de los casos, no en la totalidad, hace que la persona tome la decisión de involucrarse, participar y utilizar su conocimiento para poder aportar valor. Este tipo de personas, ¿saben para qué son muy buenas? Para enseñar. Cuando uno hace que las personas enseñen, eso poco a poco va haciendo que desarrollen otro tipo de motivación personal. Porque cuando uno enseña, está utilizando al máximo sus conocimientos y eso permite que pueda explotarse ese tipo de capacidades para servir a otros. Eso ayuda muchísimo. ¿Listo? Tercer caso, la persona que es comprometida, motivada, pero no competente. Se le debe dirigir. Y el direccionamiento debe estar orientado nuevamente a que asocie sus objetivos, que ya los debe tener definidos, ¿cierto?, con el conocimiento que está adquiriendo. Es decir, si la persona, por ejemplo, aprende cómo efectuar un permiso de trabajo seguro y está motivada, sabe que eso le va a ayudar no solamente en esta empresa, sino de pronto en sus próximas experiencias. Si quiere ser un empresario o quiere tener un cargo más elevado, él sabe que le va a dar las herramientas para poder crecer en su línea. Entonces es fabuloso de esa manera. Entonces hay que dirigir a ese tipo de personas. ¿Qué hay que hacer con los que usted está diciendo? Delegarles. Ese tipo de personas que tienen alto conocimiento, habilidad y mucha motivación, hay que hacerles muy poca supervisión. Por el contrario, se les debe dar un reto para que ellos aborden el proyecto para poder lograr ese reto. Entonces uno no les da funciones, les da retos y les da resultados que deben lograr. No les coloca tareas ni actividades. Resultados porque ellos mismos se encargan de establecer sus propios objetivos, sus propios planes de acción
sus propias metodologías de trabajo y establecen su propio ritmo de funcionamiento. Entonces simplemente se les da un objetivo, se les da un reto y unos criterios sobre los cuales se va a evaluar el cumplimiento de esa meta. Para de contar. ¿Listo? Entonces son diferentes las actitudes que deben asumir los líderes dependiendo de las características de las personas. ¿Sí? Y eso se utiliza en el reforzamiento. ¿Claro hasta acá? Ok. Muy bien. Ahora, hay que utilizar el subconsciente. Como dice un amigo mío que se llama Jürgen Klarisch, hay que venderles a la mente de la persona. ¿Sí? Hay que tratar de ganarse el subconsciente de la persona. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo les decía ahorita que es importante conocer a los colaboradores, es porque cuando yo conozco las necesidades profundas de mi equipo de trabajo y yo asocio los estándares de trabajo con las necesidades que la persona puede resolver, eso hace que haya un vínculo irracional, límbico. ¿Se acuerdan que ahorita les hablaba? Bueno, no se los dije en su totalidad, pero la mente humana tiene 3 tipos de cerebros: el racional, el límbico y el reptil. Entonces, cuando yo le hablo al cerebro reptil y al cerebro emocional y no le hablo al cerebro racional, es mucho más fácil ganarme a las personas. ¿Sí? Por ejemplo, no es lo mismo decirle a la persona, de acuerdo con el estándar de procedimientos seguros E0745, si usted no utiliza el equipo de protección individual, lo voy a, ya saben qué, ¿sí? A decirle, si yo conozco a la esposa, bueno, usted acuérdese que María lo espera. María está esperando que usted llegue sano y salvo. Y entonces ya estoy relacionando una emoción, ¿cierto?, con una actividad que es netamente racional. Entonces ahí es bien importante que para poder generar los cambios se le desarrolle al trabajador una autoestima positiva. Perdón, se le ayude a encontrar las razones para que él mismo desarrolle su propia autoestima. ¿Mm? Recuerden, uno no motiva a las personas. Nadie motiva a nadie. Y si de pronto se lograra, es una motivación temporal. Entonces lo que hay que hacer es ayudarle a que encuentre las razones en su interior para que sienta autoestima. Y esas razones pueden ser su familia, sus padres, sus hijos, sus hermanos, una meta de nivel superior, en donde la motivación sea a nivel 10 y la preocupación sea a nivel 8, 7 o 6. ¿Sí? Cuando yo le busco las motivaciones a la persona, o más bien le ayudo a encontrarlas, esa persona va a tener las razones suficientes para actuar de forma segura. Y ayuda muchísimo. La otra, desarrollar confianza. Precisamente la confianza viene de una relación abierta, de una relación bastante sincera, honesta. La gente no confía en las personas dobles. Y es lógico, ¿no? Y es ese feeling que todos tenemos con otras personas. Cuando una mujer dice es que no sé qué, no sé de que no me llega, eso significa que hay una serie de emociones que están encontrándose que no son muy positivas. Entonces, esa confianza precisamente es el efecto de esa serie de emociones. Hay que desarrollar confianza con los colaboradores. No ser confianzudos, sino desarrollar confianza. ¿Listo? Y estimular el aprendizaje y manejar el error. El estímulo al aprendizaje significa que a las personas hay que ayudarles a que desarrollen la motivación por aprender. Una persona que aprende a ser autodidacta tiene muchas más probabilidades de desarrollarse que una persona que requiere que lo capacite para que pueda fortalecer sus capacidades. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando una persona tiene ese ímpetu autoinvestigativo, empieza a entender que hay una cantidad de cosas que puede aprender por su propia decisión. Las personas que siempre esperan que los motiven o que los capaciten son personas que tienden a ser inmaduras. Entonces, cuando no se les da la capacitación, ¿qué dicen? No me dieron, la empresa no me dio la oportunidad, la empresa no me apoyó, la empresa no me... ¿Sí? Entonces, eso hace que la gente se vuelva dependiente. Eso hay que romperlo. ¿Sí? Y el cuarto aspecto del manejo del subconsciente, precisamente, es el manejo del error. Cuando se cometen errores, es una perfecta oportunidad para aprovecharla como una forma de obtener futuros éxitos. ¿Sí? Hay un autor que dice, se llamaba George Bernard Shaw, él decía,
Cuando sentía que cometía errores, me sentía que había fracasado. Pero como no quería seguir sintiéndome un fracasado, seguía haciendo 10 veces más las mismas acciones para poder sentirme un exitoso. Algo así de simple. Lo que significa es que cuando cometemos un error, podemos utilizarlo como herramienta para latigarnos o podemos utilizarlo como herramienta para entender qué se hizo bien, qué podemos hacer mejor y replicarlo en el futuro. ¿Vamos a entender? O sea, no es bueno ver el error como algo malo, sino ver el error como algo, como una oportunidad para aprender. O sea, el error es un beneficio futuro del cual no hemos encontrado cómo utilizarlo, cómo aplicarlo. Entonces, eso es importantísimo en las empresas. Lamentablemente, en la mayor parte de las compañías el error se utiliza para castigar, para enjuiciar o para culpar. Si se le diera la vuelta y se utilizara como herramienta para aprender y para crecer, la gente tal vez tendría una actitud muy diferente cuando se cometen fallas. En especial cuando la falla es un accidente o una fatalidad, ¿no? Entonces hay que manejar muy bien el error. Hay que verlo de forma positiva, no solamente negativa. ¿Qué podemos aprender? ¿Cómo podemos darle la vuelta a la situación? ¿De qué forma podemos cambiar los resultados futuros? Y a partir de allí, emprender las acciones de mejoramiento necesarias. Eso es bien importante, ¿no? Bueno, ¿tienen preguntas hasta acá? ¿Tienen dudas? Eso es cuando vayamos a Hay preguntas. Ok, preguntas por acá, dice. Dice Juan, ¿ese cuadrante es propuesta de ustedes? No entiendo, que si es un cuadrante que nosotros desarrollamos, no, eso es un estándar que existe en diferentes referencias de texto. Dice María, ¿el feedback cabe mencionarlo dentro de la seguridad basada en comportamiento? Sí, feedback es retroalimentación. El feedback, que son impresiones y sensaciones que recibimos de otras personas después de realizar una actividad, ¿cumplirían alguna función en este caso? Sí. Lo que pasa es que hay que aprender a manejar las sensaciones y las emociones. Ese cuadrante de motivación es propuesta o invención ¿de quién? Ok, ese cuadrante aparece en un documento de referencia de un autor que se llama Daniel Goleman, que habla acerca de cómo desarrollar habilidades de liderazgo. Está relacionado con un libro de texto que él escribió. Andrés García dice, ¿qué hace en el caso de las personas que saben que lo que hacen, que saben lo que hacen, pero cuando uno le mueve algo en su entorno o proceso no le gusta y tiene una actitud muy negativa a esos cambios? Otra vez, ¿qué hace en el caso de las personas que saben lo que hacen, pero cuando uno le mueve algo en su entorno o proceso no le gusta y tiene una actitud muy negativa? Ah, ok, ya entiendo. Andrés se refiere al caso de las personas que están acostumbradas a su status quo. Zona de confort. Zona de confort, sí. A esas personas hay que ayudarles a comprender que los cambios son buenos para el aprendizaje, que no es tan bueno sentirse cómodo, porque la comodidad es como en el ejemplo de la rana. Si han escuchado el ejemplo de la rana, que cuando la meten en el agua y poco a poco empiezan a aumentarle la temperatura, la rana no siente el cambio y se muere. Cuando una rana está por fuera de un vaso con agua caliente y se le mete a ese vaso, automáticamente se levanta, salta. Entonces, cuando una persona está atenta a los cambios, se mueve a actuar. Hay que ayudarle a esas personas a desarrollar la capacidad de responder de forma positiva frente a los cambios. Y es una habilidad blanda, la actitud frente al cambio, ¿sí? Y hay una serie de herramientas también para eso, ¿no? Que están relacionadas con el neuroacondicionamiento. Cuando una persona siente que el cambio le genera o le puede ocasionar resultados negativos, es porque la persona está dominada por el temor. El temor de perder cuando se le mueve la silla, ¿sí? Cuando la persona empieza a entender las herramientas que le permiten asociar los cambios a resultados positivos y a beneficios o al placer de ganar, ¿cierto? Esa persona empieza a recibir mejor los cambios. Para eso hay métodos, ¿sí? Que pues por el tiempo no alcanzamos a verlos, pero existen métodos, ¿no? Ok.
Bueno, ¿cómo tratamos al empleado que conoce de esos temas y lo manipula para su beneficio? Uy, delicado. Ese caso es el que veamos ahorita, que sabe del tema, ¿cierto? Es competente, pero tiene una actitud negativa. Bueno, cuando eso sucede, a veces sucede que como resultado, pues uno se da cuenta de que la persona no está en el lugar indicado. Esa persona debería hacer un trabajo de introspección y pensar si estando allí aporta para su vida personal. Y eso requiere un trabajo especializado. O sea, yo diría que ni siquiera un líder de HSQ, a menos de que haya sido un entrenamiento bien avanzado en programación neurolingüística, podría hacerlo. Entonces, el poder que se ejerza sobre esa persona o la persuasión que se logre depende de qué tanta capacidad uno tenga como coach. Entonces, en ese orden de ideas, si de pronto les interesa, valdría la pena que se hiciera un programa de coaching, ¿sí? Para poder ayudar a esa persona a mejorar su actitud. Ok. Bueno, entonces, digamos que eso es el contenido que teníamos para ustedes el día de hoy. ¿Cómo les ha parecido? Hay bastante tela para seguir cortando acá, pero el tiempo ya no nos da. Entonces, ¿hay alguna otra pregunta de este tema? De momento no. ¿Aparecen ya cuando las apliquen? Ok. ¿Los exámenes finales? Lo uno entiende hasta que lo dan. Ok, ya. Cuando ya lo estemos aplicando es que se entiende. Bueno, ok. Entonces, en eso consistía nuestra conferencia del día de hoy. Como les comentaba al comienzo, nuestro propósito es contribuir en el éxito de las personas y de las organizaciones. Ese es nuestro propósito como compañía. Y pues para lograrlo, les cuento, nosotros manejamos dos grandes líneas de trabajo. Una de formación abierta y otra de servicios in-house. En la parte de formación abierta, ayudamos a las personas a desarrollar habilidades para crecer personal y profesionalmente, como les comentaba hace un momento. Y en la línea de servicios in-house, nos enfocamos mucho en el tema cultura y filosofía. Ese tema de valores compartidos es un tema netamente cultural. Y la filosofía está muy orientada al direccionamiento estratégico, a la definición y la gestión de una visión, de una estrategia corporativa, dentro de la cual se incluyen muchas veces estos temas de seguridad y salud del trabajo. Entonces, para eso realizamos actividades de formación, auditoría y consultoría en las empresas, para poderles ayudar a definir esa cultura, esa filosofía, o si ya la tienen definida, ayudarles a aterrizarla y lograr que se materialice en resultados. Entonces, si ustedes desean conocer un poco más acerca de nosotros, hay varias formas. Nosotros tenemos una página web que es www.rgi.com.co, ¿sí? Ahí también pueden contactarnos, conocer nuestros productos y servicios. Y pues también allí en la página tenemos un videoblog en donde vamos publicando semanalmente o cada quincena estas conferencias y estos artículos que colocamos allí de interés de las personas que vienen a estas conferencias. También manejamos nuestra página de Facebook, que es facebook.com/Red Gestión Integral. Allí también tenemos publicaciones continuamente acerca de temas de interés. Temas relacionados con seguridad, salud, ambiente y calidad, gerencia, riesgos. Y la información que publicamos en Facebook también la colocamos en Twitter, Red Gestión Int, ¿sí? En twitter.com/Red Gestión Int. Y también tenemos un canal en YouTube que es RGI-Red Gestión Integral. Entonces, allá publicamos videos cada 2 semanas. Esta conferencia la vamos a subir a YouTube para que la puedan volver a ver cuando quieran. ¿Cuándo la subo? Mañana ya la descargamos de Facebook y la montamos en YouTube para que quede disponible pasado mañana, ¿sí? Y de ahí en adelante la pueden observar. ¿Listo? Las personas que de pronto quieran tener el video, bueno, más el video, el material de apoyo y un certificado, pueden escribirle a José Molina para poder obtener esa información. Es un costo supremamente módico, 50.000 pesos por el certificado, el material de apoyo. Quienes quieran tenerlo, pues simplemente nos escriben por la página web o le pueden escribir directamente a José o nos envían un correo electrónico por donde hicieron la matrícula para esta conferencia.
Adicionalmente, estamos manejando dos programas de formación. Uno que es el programa de entrenamiento de auditores internos en la nueva versión de las normas. 9001, 14001, OSA 18001 y el decreto 1072. Ahorita en abril vamos a tener el programa de entrenamiento de auditores en el decreto 1072 y OSAS, o sea, viene integrado en esas dos normas. Si ustedes quieren inscribirse, también pueden hablar con José o pueden escribirnos a nuestra página web. O también pueden inscribirse a nuestros seminarios de profundización. Actualmente estamos manejando 6 temas esenciales. ISO 9001, versión 2015, que va a comenzar ahorita. ¿Cuándo es, José? No me acuerdo cuál es la fecha. Dijimos cuándo fue la fecha. La transición e implementación de ISO 9001 para el 8 de abril. Gracias, José se sabe la fecha, yo no me la sé. 8 de abril. El 1 de abril vamos a realizar de la ISO 22301 oportunidad de negocios. Y el 25 de marzo tenemos el seminario de ISO 9000, de 1072. Pregúntenle a José que se la sabe más que yo. Ok, entonces los seminarios en síntesis son profundización en ISO 9001-2015 y estrategia de negocio. Esos dos vienen en el paquete. ISO 14001 y gestión de ciclo de vida del producto. ¿Sí? ISO 14001 y gestión de ciclo de vida del producto. Decreto 1072 y profundización en seguridad en el trabajo. Es el tercer tema. Liderazgo es el cuarto tema. ¿Sí? Habilidades blandas para poder liderar equipos de trabajo. El quinto tema es gestión de la continuidad de negocio bajo la norma ISO 22301 de 2013. ¿Y cuál es el sexto, José? Ya. Esos son, ok, son 5 entonces. Y bueno, el programa de entrenamiento de auditores internos en HSEQ y en seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? El celular 315-616-1346, o también pueden escribirnos un correo a info@rgi.com.co y allí podemos darles información más detallada de todos los programas. ¿Listo? Entonces, les agradezco mucho que hayan participado. Miremos para ver si aquí hay preguntas. Bueno, muy buen tema, muchas gracias. Muy buen contenido de la conferencia, interesante, crear cultura de seguridad. Sí, la presentación en PowerPoint nos las pueden facilitar, sí, como les comentaba. La presentación en PowerPoint y el certificado por 50.000 pesos, que es supremamente económico. ¿Listo? Entonces, muy gentiles, gracias por participar. Dense un aplauso, por favor.